estimados hermanos, hermanas, siempre saludándolo en el amor del Señor, agradeciendo siempre al pastor por esta oportunidad. Domingo 6 de septiembre, un día de ayuno, es un día de petición, ¿no? Peticiones por todo lo que está pasando en nuestro país, por la salud, por las almas, por los que están presos, en fin, es un día muy, muy, muy especial y muy hermoso. Así que vamos, hermano, vamos a ver la palabra, ¿no? Que siempre pido a nuestro Dios que me dirija y que use todos mis talentos y para que esto sea una rema en sus vidas. Bien, entonces el tema de hoy es la victoria sobre el temor. Entonces nuestro título, reitero, la victoria sobre el temor. Empiezo diciéndoles que había un niño en una dulcería de dulces y chocolates. Este niño le apeteció un chocolate. Estaba observando claramente un chocolate favorito que era un conejito. Entregó el dinero al vendedor y estaba muy ansioso. Se le hacía agua a la boca, esperando pues que le diera el producto. Luego de unos segundos le entrega el producto y le da un mordisco. Este chocolate que comenzó delicioso, rico, apetecible, luego le da otro mordisco en la oreja y se da cuenta que de repente es vacío, es hueco. Se está desilusionando. Comienza el desencanto del niño. Esa desilusión, hoy en día lo vemos que pasan muchas personas. Muchas personas pasan eso. Piensan una vida dulce, ¿no? Tienen una vida dulce, lleno de posiciones, de cargos, de rangos, de dinero. Y luego, ¿no? Y luego, después de tener ese poder, ¿no? Inclusive el placer, pero se dan cuenta que nada los satisface. Nada los satisface. Se dan cuenta que la vida es sin sentido, es vacía. Muchas personas están pasando esto, llegando a una etapa, a un momento inclusive de desesperación. Entonces empezamos diciendo, todos debemos enfrentar nuestros temores en la vida. Y pensándolo bien, vivimos en una época de mucho temor. Vivimos en una sociedad llena de temor. La gente teme perder su empleo. Las personas temen perder su vivienda, su salud quebrantada, perder su familia, sus amigos, posiciones. Y muchas cosas a nuestro alrededor nos vamos a dar cuenta que causa temor. Sin embargo, los creyentes no debemos creer o va la redundancia que este temor viene de Dios. No podemos creer eso. Porque somos hijos de un Dios de fe, de un Dios de esperanza. Entonces todo lo que está relacionado con el temor no es de Dios. Y es allí por ahí donde voy a hacer un análisis. Por eso le decía
que nuestro título de hoy es La victoria sobre el temor. Entonces, nos damos cuenta que todo esto que causa temor, nos hacemos una pregunta siempre, ¿no? De seguro alguien me puede decir, pero ¿qué acaso tú no temes? ¿Puede haber un temor natural? Claro. ¿Puede ver un temor bueno? Por supuesto. Hay temor. Porque alguien puede decir, bueno, ¿cuáles, no, las razones para tener miedo? Hasta yo también, yo nunca lo dudaría. Sé que hay miedo. Pero ¿cómo llegamos en la posición en que estamos? Yo también me hacía esa pregunta. ¿Cómo llegamos en esta posición en que estamos, nos encontramos? Es que así vino a mi mente algo que encontré en Eclesiastés. Y se trata de un versículo que lo resume todo. ¿Y cómo llegamos hasta aquí y por qué tanto temor? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta aquí y por qué tanto temor? Por una sencilla razón. Es que hemos violado, ¿saben qué? Un principio bíblico. Muy claro. Y nos vamos a dar cuenta cuando leamos este pasaje. Me estoy refiriendo a Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Reitero una vez más, Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Y dice así, ustedes quizás allí donde están conectados, en estos momentos, me van a seguir. En la versión Reina Valera, hermanos y hermanas, voy a leer, dice lo siguiente, capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eso lo dice en la Reina Valera. Una vez más repito, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Si, si nos damos cuenta aquí, Eclesiastés es un libro escrito por Salomón. Hay ciertas diferencias, ¿no? Cuestiones de que, pero nosotros bíblicamente está escrito por él. Por eso es que este es un versículo, ¿no?, que lo resume todo y es muy sabio. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Reina Valera. Vamos a ver qué dice el mismo versículo, pero en la nueva versión, que está un poquito más entendible. Aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandatos, porque este es el deber que tenemos todos. Esa es la nueva traducción viviente. Un poquito más claro, ¿no? Pero en el mismo contexto. No olvidemos eso, que es en el mismo contexto. Y eso es muy importante. Entonces, hermano, nos estamos dando cuenta, pues, que habla del temor a Dios. Habla. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? ¿No? Que muchas veces nos preguntamos, ¿hemos decidido no temer a Dios? Es la pregunta. Hemos decidido no temer a Dios. Hemos decidido vivir como mejor nos parece. Porque hemos violado ese principio bíblico, ¿no? Porque sabemos que la Biblia está hecha con normas, con preceptos, ¿no?, con principios. Entonces, hemos decidido mucho, a veces ignoramos los principios de la palabra de Dios. Como resultado de esto, ¿qué sucede? Cuando nosotros vivimos como mejor nos parece, ¿no? Porque no tememos a Dios. Hemos decidido no temer a Dios. Entonces, como resultado de esto, ¿qué sucede? Esa es la pregunta que nos hacemos, ya que hablamos del temor. Entonces, estamos llenos de miedo. Tememos muchas cosas que no deberíamos temer por este principio bíblico.
Porque vivimos como nos parece. Y ahí lo voy a ir explicando. Estamos llenos de miedo, tenemos muchas cosas que no deberíamos temer. Solo ver las noticias, solo de ver las noticias, no, imagínense. Hay un temor latente. ¿Qué más? Nos afecta todo nuestro sistema emocional. Tenemos un ser emocional, un ser de sentimientos. Somos humanos. Además de alma y espíritu, por supuesto. Vemos la noticia, nos impacta. Hay un miedo, un temor. De estas pandemias, como tenemos el COVID-19, aquí, en España me comentaba mi hermano que ya está el virus el Nilo, que está matando gente también. Entonces, estamos viviendo tiempos de angustia, tiempos de incertidumbre. Perdón. Son tiempos complicados, pero la fe está puesta en nuestro Dios. Entonces, nace una pregunta. La pregunta es, ¿cómo vive el creyente en una generación y en una era de temor? Y a la vez dice ser persona, ¿no? Que es una persona que cree en Dios, ¿no? Como que se contradice, ¿no? O sea, reitero, la pregunta es, ¿cómo vive el creyente en una generación y en una era de temor? ¿Cómo vive el creyente en esa generación? Y a la vez ser la persona que Dios cree que seamos. Porque Dios tiene un plan para cada uno, ya lo sabemos. Dios quiere que cada persona alcancemos lo que Dios tiene planeado para nosotros. Para los hijos de Dios, para los creyentes. Pero hay una generación de temor, una incertidumbre. Entonces, yo lo voy a invitar a leer Isaías capítulo 41, así breve una sola vez. Dice, no temas porque yo estoy contigo. Fíjense, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sigo leyendo, 11. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contiendan contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Ese es nuestro Dios. No temas, yo te ayudo. Mire, hermano, cualquiera sea tu temor, lo que dice este versículo es muy importante. Es muy importante, ¿no? Te está diciendo prácticamente que cualquiera que sea tu temor, ¿ya? Puede transformar su vida. Es lo que dice, no, cualquiera sea su temor, lo que dice este versículo puede transformar su vida. ¿En qué sentido? En que este versículo el Señor nos fortalece y nos da fuerza. Pero entonces, ¿por qué estamos viviendo en este entorno de temor, de incertidumbre, ¿no? Que nos encontramos hoy? Pensemos en algo. Entre la primera conversación entre Adán y Dios pasó algo. Porque entonces, ¿de dónde surge el temor? Va a pasar algo. Y que aparece registrado en la Biblia. Ojo, aparece registrado en la Biblia. No es lo que dice Roberto, sino aparece. Adán dijo lo siguiente: tuve miedo. Esas fueron sus primeras palabras en su conversación con Dios. Reitero, dijo, tuve miedo. Y la verdad es que desde entonces la humanidad ha tenido miedo. Eso lo dice la palabra de Dios. Y se ha extendido. La humanidad tiene miedo. Entonces, para darle una definición sencilla a este término temor, yo quisiera darle el suficiente tiempo para escribirla, porque es necesario, ¿no? Es necesario saber lo que sentimos, un sentimiento de inquietud y miedo, como un vacío, ¿no? Que es una sensación de alarma interna que nos advierte
algo sucederá y es sentirse amenazado por algo que quizás no podamos controlar. Así que hay un temor bueno y un temor malo. Miren ustedes, en ese contexto hay dos temores que están inmersos en lo que vivimos. Un temor bueno y un temor malo. Hay un temor bueno, y nosotros lo conocemos bien. Cuando la Biblia dice, teme a Jehová, es reverenciarlo, es reconocer quién es Él, respetar a Dios como Dios santo. Y justo temer a Dios no es tenerle miedo, sino reverenciarlo, porque es nuestro Dios del universo. Es el Dios santo, es nuestro Dios soberano, es el todopoderoso, el todo omnipotente, omnipresente, omnisciente. Ese es nuestro Dios. Por eso es que ese es un temor a Jehová, un temor bueno. Porque, porque no es para tenerle miedo a Dios, sino es para reverenciarlo, para santificarlo, para obedecerle. ¿Se dan cuenta? Algo muy importante que encontramos en Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Dice lo siguiente. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Miren qué interesante. Eso es reverencia a Dios y ese es un respeto santo hacia Él. Qué interesante. Es un temor que todos debemos experimentar y disfrutar en la vida. Pero pensemos en la causa del miedo. ¿Por qué la gente entonces tiene miedo? ¿No? Porque es lógico. ¿Por qué la gente tiene miedo? Hay muchas razones. ¿Ya? Y lo vamos a ver en un momento. Miren ustedes algo. Si no identificamos nuestro miedo, lo más probable es que no podamos controlarlo. Eso es cierto. Si no identificamos nuestro miedo, lo más probable es que no podamos controlarlo. Miren ustedes acá. Lo primero que diré cualquiera que fuere, nuestros temores diré que no vienen de Dios. ¿No? Nuestros temores diré que no vienen de Dios. Porque aquí hay un principio bíblico y acá está escrito. Cuando Pablo se dirige a Timoteo, lo siguiente. O sea, eso tenemos que saber. Por eso es que los temores no vienen de Dios. No vienen de Dios. Y eso está sustentado en la palabra. Mira, observen aquí. Cuando se dirige Pablo a Timoteo, dice, ustedes ya conocen este versículo, ya conocen este versículo, porque la palabra es clara, ¿no? La palabra de Dios es clara. Dice, ¿no? Porque, fíjense lo que dice, porque Dios no nos ha dado, ¿no? No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Se dan cuenta? Es por esa razón que cuando hablamos de temores, estamos hablando de miedo, de temores, por eso que no viene de Dios. Porque no nos ha dado, dice, espíritu, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Lo está diciendo. Entonces, pensemos en la causa de nuestros temores. ¿Alguna vez usted ha tenido tanto miedo que se ha paralizado y no hemos sabido qué hacer? Entonces, pensemos en cuáles son las causas entonces de nuestros temores. ¿Por qué nos aterrorizamos? ¿Por qué nos paralizamos? Este temor, ¿qué es? ¿Qué es que está causando todo este temor, ¿no? Y una de ellas, fíjense, es el que de pequeños aprendemos acá. Es muy interesante porque aprendemos a temer. De pequeños aprendemos a temer. ¿Y saben por qué? Porque son actitudes aprendidas. Y esto viene de quién? De nuestros propios padres, que arraigaron raíces, ¿no? Y esas hay que desarraigarlas. Pero si no, el temor está latente ahí, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que mi madre me decía, no te acerques a la cocina, porque te puede caer la olla hirviendo y te puedes quemar. Ella expresaba su amor, pero en mi pequeña mente el agua hirviendo pues era peligrosa, hasta que yo pude controlarla. Ya un promedio entre 8 años recordaba que yo aprendí a hacer la avena, por ejemplo. Lo hice por primera vez, pero antes, pequeño, eso te marca raíces donde me trataba de proteger, por supuesto, pero son esas actitudes que ya tenemos que ir aprendiendo desde pequeños. Son actitudes aprendidas. Desde ahí ya hay temores, o hasta de más antes que les mencionaba. Ya hay temores. Entonces, cuando nosotros nos enseñan algo de pequeño, parece significante, ¿no? Parece significante.
parece insignificante, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que está pasando. ¿Y, ¿Y por qué le digo eso es significante? Porque los papás quieren lo mejor para uno, pero ya son actitudes pues que uno ha sido aprendidas, son temores y te crean temor, ¿no? Entonces nos creamos en nuestra imaginación pues un temor que muchas veces no desaparece. Y es ahí donde quiero hacer énfasis, ¿no? Una de las causas, fíjese, de nuestros temores en forma general, ya, en forma general, uno de nuestros temores es justamente eso, ¿ya? Es la imaginación. Es que así hemos ido aprendiendo actitudes, ¿no? Nos imaginamos, ¿no? Y muchas veces en forma subjetiva, y nos adelantamos a prejuzgar antes de. Entonces, en nuestra imaginación ya está así, ya hay temor, como por decirle, en forma adelantada, sin saber todavía poder tener concepción de los hechos o en el contexto en que nos encontremos. Yo escuchaba decir una hermana, tiempo atrás, ¿no? Ya, por supuesto, ella miraba la televisión, ¿no? Todavía como que se notaba que todavía era inconversa, ¿no? Personas que están en ese proceso y a veces se encuentran con un programa cristiano en la televisión y les llama la atención, pero ella tenía ya temor. Como esta iglesia era grande, ¿no? Entonces contaba después ya que, ¿no? Que la conocí, eh, eh, contaba pues que ya ella ya en su mente, en su imaginación, había un temor ya, porque era tan inmensa esta iglesia que ella decía, es tanta gente, ¿no? Y seguro no me van a saludar, o no me van a ver, o no me van a, no me van a, como que va a pasar desapercibida, no se va a sentir así, como se dice, en familia, ¿no? Una familia cristiana, verdaderamente, ¿no? Que ama, ¿no? Como no sentirse querida o amada. Entonces pensaba lo contrario, ¿no? Que no va a ser rechazada de repente. Y eso lo desanimaba. Tenía un temor. Fíjese, tenía un temor en su imaginación. Pues tan grande esta iglesia, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Pero cuando fue a la iglesia, todos le dieron la bienvenida. Lo abrazaban. Esa estima era diferente y pudo ir. Y ella pudo llevar también a su nieto. Por eso es que una de las razones, una de las causas que causa ese temor, muchas veces que nos va consumiendo todo nuestro ser emocional, ¿no? Es justamente la imaginación. Es un temor que nos hace daño. Y eso tenemos que desarraigarlo. Ya lo vamos a ir ver luego. Pero es una de las causas. Otra causa es la ignorancia. Te dirán, pero ¿cómo la ignorancia? Claro, nos hace que seamos temerosos. Pensando, por ejemplo, que la gente, ¿no? La gente cree que la salvación, ¿no? Se puede perderse. Cuando la Biblia declara que ustedes hemos sido salvos por la gracia de Dios. Entonces es importante. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo expió su pecado, presente, pasado y futuro. Entonces no significa que no voy a volver a pecar, sino que Jesús pagó toda nuestra deuda de pecado y al volver a pecar, Él seguramente nos disciplina, porque somos sus hijos. Hay personas que se molestan tanto y luchan por esta causa, ¿no? Con enfoques teológicos, etcétera, ¿no? Pero es así. Inclusive, yo sí hablaba de esta segunda causa, decía yo, la ignorancia. Lo resalto acá, ya dije la primera es la imaginación, la segunda es la ignorancia. Yo también, en un inicio, cuando entraba a la iglesia, no nos queríamos bautizar, me acuerdo. Así breve para no, ¿no? Y entonces había un temor, y decíamos, no, pero había cierto temor a Dios, porque me crié en un hogar cristiano, pero con otros compañeros decían, me decían, no hay que hacerlo tampoco, porque no es juego, Dios. Porque los que están ahí daban a entender que no pecaban.
Fíjense, ¿eso qué es? La ignorancia. No pecaban, o sea, quedan total, como si fuéramos totalmente santos. Prohibido pecar, algo así. Si no, vas a ser desechado o va a empezar la discriminación. Pero no, nuestro Señor Jesucristo expió nuestro pecado presente, pasado y futuro. Él ya lo dio todo en la cruz. Por eso que mora en nosotros nuestro Espíritu Santo. Y pedimos perdón y seguimos para adelante como hijos de Dios, ¿no? Esa es otra causa. La tercera, esa es la segunda causa, la ignorancia. La tercera causa es las dudas. Son las dudas. Si vivimos dudando de Dios, tendremos razones suficientes para tener temor a Dios. Si dudamos que Él nos ama, si dudamos que Él nos perdona, que le seguimos confesando una y otra vez y lo confesamos del año pasado, ¿cómo tendremos paz? La pregunta es, ¿cómo habrá contentamiento en nuestra vida? ¿Cómo va a haber contentamiento? ¿Cómo va a haber paz en nuestro corazón? Si estamos dudando de Dios, ¿no? Porque a veces dudamos de Él. Por más estamos hablando para los creyentes. Si le tenemos miedo a Dios, Dios no quiere que le tengamos miedo, pero le tenemos de esa forma, ¿no? Dudamos de Él. Alguien dirá, bueno, ¿Él no es Dios santo? Claro que es Dios santo, nadie lo duda. Y es para reverenciarlo, no para tenerle miedo. Es para obedecerlo, para amarlo, para seguirlo, para adorarle, pero no para tenerle miedo. ¿Acaso Jesús dijo, no temáis, no temáis, no temáis? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que esos temores tienen grandes consecuencias, ¿ya? Grandes consecuencias. Si tenemos miedo a algo, nos divide nuestra mente. Alguien, ¿verdad? Estos temores no te vas a poder concentrar. Si en el fondo, si en el fondo de nuestras emociones nos sucede lo siguiente. ¿Qué pasaría si un esposo el esposo deja a la esposa? O que dejara a sus hijos. O que nuestros hijos caigan en drogas. O que nuestra familia se contagie con COVID. O lo que fuere. Lo cierto es que si hay un temor, ese es un temor constante dentro de usted. Entonces eso va a dividir su mente. Su mente y mi mente. ¿No? Pero por eso digo, estamos con Dios. Porque nuestra fe está puesta en Él. Estamos apostando por el temor bueno, no te preocupes. Pero el temor malo es cuando se vuelve una constante, está ahí, ese temor está ahí, está constante, que te daña, que hace que tu cerebro siga pensando ahí y te va consumiendo todo tu ser, con todos tus sentimientos, ¿no? Y te va paliando, ¿no? Te va menguando tu estado de salud. Estamos hablando de ese temor, que hay que desarraigarlo de ahí, ¿no es cierto? Porque tenemos temores, como lo acabo de decir, ¿no? Se va a dividir nuestra mente, no nos va a permitir pensar, no vemos, ¿no? Entonces te va a causar una indecisión. Pero hay algo importante que yo quería comentarles aquí. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad te causa una indecisión, ¿no? ¿Cuántas personas que son talentosas en nuestra iglesia tienen talento? Pero por la indecisión, por el temor de que alguien más se quiera comparar con alguien más que tiene experiencia, entonces sí es cierto temor. No. Hoy los jóvenes están apostando. Y Dios siga bendiciéndolo grandemente a los jóvenes. Nosotros ya estamos adultos, otros mayores que yo de tercera edad, pero un joven lo puede hacer mejor. No podemos subestimarlos. No podemos subestimarlos por la experiencia. Estamos haciendo la obra de Dios. Esto no es un trabajo particular. Esta es la obra de Dios. Entonces, Dios no te va a comparar con otra persona que esté a una altura superior o esperar que esté eso. Entonces, ¿eso qué hace? Hay un temor. No hago esto, pero hay un temor. Entonces nos limita. Entonces, el plan que tenía Dios no alcanzas porque tú mismo te limitas. Tu mismo temor te limita, tus capacidades. Dios no te va a comparar, que lo hace mejor que tú, sino es tú cuánto puedes dar. Con tus propias capacidades, con tus propios talentos. Dios te usa completamente, ¿no? Entonces, lo que se ve es que por eso es que el temor nos esclaviza y te hace sentir o estar en una incertidumbre, ¿no? Imaginemos cuando usted se encuentra con una serpiente. ¿Qué es lo que hace uno primero?
Ese es un temor circunstancial, es un incidente. Uno, por supuesto, se aleja, ¿no? Se aleja y trata de, de huir de repente, si fuera necesario, porque es un temor natural. Pero yo estoy hablando del temor constante, el que se está dañando tu estado de salud, el que está allí constante todos los días. Y somos hijos de Dios y el temor no debe estar ahí, porque hay que desarraigarlo. No arraigarlo, sino desarraigarlo, sacarlo de raíz, ¿no? Entonces, eso pasa en las circunstancias. Por eso es que, qué tan importante, ¿no? Pues se dice, ¿no? Aquí, además ya, como le decía yo, de las dudas, aquí algo muy importante es que, ¿cómo lo confrontamos? Esa es la gran pregunta. Bueno, ¿cómo lo confrontamos? ¿No? Pero algo más importante, he hecho un pequeño análisis de, ya para concluir, ¿qué pasa con este temor? Fíjate, ¿qué pasa si tú estás pensando en este temor y dejas que te invada todo tu ser? Porque somos un sistema de emociones. Tenemos un ser de emociones. ¿Qué pasa si tú sigues con ese temor latente que no debe existir en un cristiano? No debe haber de esa manera. ¿Qué pasa? Mira, analizando este temor, ¿qué te produce? Mira, observa este temor. Escucha aquí con cuidado. Dice, el temor sin duda te va a afectar la salud física. No hay duda que nuestro ser emocional afecta a todo nuestro cuerpo. Y escucha acá lo siguiente, el temor está ligado a enfermedades, está demostrado, ¿eh? A enfermedades cardiovasculares, hipertensión, jaquecas, estrés, úlceras, mira, desórdenes digestivos y de la piel. Todo eso te produce. La dermatitis, por ejemplo, estrés. Y te va a seguir aumentando. Además que tenga, por supuesto, rasgo genético, ¿no? Herencia genética, pero te va a alterar más gracias al estrés. Es más, hasta de virus. Es el temor, te produce virus. Del cuerpo, de la piel. Todo eso es lo que te produce. Te va a afectar en tu manera de comer, va a influenciar en tus emociones, en tu toma de decisiones. ¿Se dan cuenta? Porque te afecta a todo tu cuerpo. La pregunta es cómo lo confrontamos. Lo vamos a confrontar con este versículo. Primero, reconozca que están allí, identificar cuál es la causa, de dónde proviene y cuál es el verdadero origen. Eso es lo primerito. ¿Qué me está haciendo mal? ¿Dónde está? ¿Cuál es el origen? Mientras nos enfocamos en el temor, esto no se volverá más pequeño. Al contrario, nos afectará más, nos va a consumir nuestras decisiones. Debemos superar el temor, estar libres. Entonces debemos cambiar la atención y enfocarla a Dios. Por eso es ahí donde tenemos que arrodillarnos. Debemos estar nuestro enfoque inmediatamente en el arma más poderosa. ¿Cuál es la arma más poderosa? La palabra de Dios. Tiempo de temor y que es la palabra de Dios. Regresamos a Isaías entonces, ¿ya? Y lo enfrentamos. ¿Cuál es su temor? Isaías 41, versículo 10. Cualquier tempestad que enfrentes, este versículo será tu ancla. Este versículo, Isaías 41, versículo 10, lo repito, va a ser tu ancla. Dice, no temas. ¿Quién es Él? Es Jehová, es Dios. Porque yo estoy contigo. Fíjate, no desmayes. ¿Sabe por qué lo dijo? No desmayes. Porque nuestro pensamiento debe estar puesto en Él. Porque lo contrario, nuestro temor crecerá y crecerá. Lo harás más importante y perjudicial. No desmayes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano victoriosa. Porque nos da la seguridad de sus fuerzas. Porque Él está con nosotros. Porque sabe que tú puedes fallar. Sabe hasta dónde dan tus capacidades. Pero si uno se agarra de Él, si uno se arrodilla, pide con clamor. Y hermano, a veces empezamos frío orando. Eso es normal que uno empiece frío. Pero no te desmotives. Dios te ama. Una música de verdaderos adoradores de Dios y fluye y entras en calor. Y ahí con oración y con gemido. Con este versículo es tu ancla para decirle gracias Dios. Estoy con salud un día más de vida. Y ahí debe ser nuestro ancla. Porque el Señor dice, no desmayes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré. Pero invócame, clama. Y ahí te sostendré con mi mano victoriosa. Este es el versículo que va a ser nuestra ancla para vencer la victoria al temor. Y nos agarramos de Dios, hermanos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y será hasta otra oportunidad. Gracias a mis hermanos a los que se conectan y a los que nos pueden ver por las redes sociales. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Dios les bendiga.
En el nombre de Jesús, amén, amén, amén.